Nuestro invitado de hoy nació en la Ciudad de México el 28 de agosto de 1978. Ingresó a la carrera de comunicaciones en la Universidad Iberoamericana, pero la dejaría inconclusa para perseguir su sueño como director. Su ópera prima Daniel y Ana llamaría la atención de la prensa y crítica internacional, obteniendo nominaciones en los festivales de Mar del Plata, Chicago y por supuesto el Festival de Cannes. Desde entonces sus cintas Después de Lucía, A los Ojos, Chronic, Las Hijas de Abril y Nuevo Orden le han valido una nominación al Ariel en México, el premio Una Cierta Mirada Especial, el mejor guión en el Festival de Cannes, mejor película en el Festival de Cartagena, Una Diosa de Plata a mejor guión, el premio Horizontes del Festival de Cine de San Sebastián, el Leoncino de Oro y el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Venecia. En TAP hoy tenemos el privilegio de platicar con Michel Franco. Michel Franco, bienvenido al Taller de Actores Profesionales. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Nosotros también estamos muy contentos, estimado Michel. ¿Cuáles fueron las primeras películas que recuerdas haber visto? Y si alguna de estas cintas dejó una marca indeleble en tu persona. Bueno, iba al videocentro y veía lo que todos los niños, supongo, E.T. y esas cosas. Ajá. De las primeras que me emocionaron mucho, Back to the Future. Claro. Que evidentemente no ha marcado mucho mi cine. Bueno, quién sabe, ¿no? Bueno, a lo mejor ha evolucionado a algo como tu cine, ¿no? Me acuerdo de una función muy extraña en el cine Ariel de los 10 Mandamientos. No sé por qué el cine estaba completamente lleno, sentados en las escaleras viendo a Charlton Heston, una cosa extraña. Pero ya después películas que sí han sido importantes para mí, Los Olvidados. Claro. Y que vi muy chavito, como a los 15 años. Las Alas del Deseo, La Naranja Mecánica. ¿A qué crees, Michel, que se deba tu afición por el cine? ¿De dónde nace esto? ¿Crees que había una especie de condición en tu casa o de la manera que tú eras como niño, ¿sabes? Y cómo te relacionabas con los demás, que fuiste buscando en la recreación de ficciones, en la cinematografía en general, como una especie de canal también, como para sacar todo lo que trae uno dentro, ¿no? Me acuerdo de muy chico, me acuerdo muy bien que pensé, no hay nada mejor, la vida ideal de una persona es poder crear cosas. Y no me refería a inventar objetos. Ya iba hacia lo artístico. Pensé primero en música y a los 12 años traté de empezar a tocar guitarra y bajo. Sigo tocando, pero fatal. Soy no tengo talento para la música. Pero desde ahí no sabía que era cine, pero sabía que escribir un libro o hacer un disco, o grabar un disco, pintar, que no, tampoco tengo capacidad de pintar. Pero cuando a los 14, 15 años descubrí esas películas, la Naranja Mecánica, por ejemplo, me volvió loco, o Pulp Fiction, que salió justo al cine en esa época. ¿Qué fue lo que te impactó de Pulp Fiction cuando la viste en tu adolescencia? Pues lo cool, ¿no? A esa edad ver a Travolta y a Jackson hablando así, y a Uma Thurman. Pero la música, lo irreverente de la película, que matan a Travolta a la mitad de la película, pero en ese momento yo pensaba que era una invención, ya después poco a poco entiendes, pero para mi generación esa película fue importantísima y pues me sabía todos los diálogos de memoria. Yo te tengo que confesar algo, Michel, y yo ya trabajaba cuando se estrenó Pulp Fiction. Yo tenía un programa que se llamaba... estaba empezando 24 por segundo y fui a hacer las entrevistas. Y en aquel entonces yo todavía no había ido a Cannes y leías lo que estaba sucediendo en el festival. Lo leías en el periódico impreso. Entonces, creo que leí la crítica de Leonardo García Tsao, no me acuerdo quién, que andaba por allá. Y había visto Reservoir Dogs y todo. Dije, es que esto yo lo quiero ver ya. Entonces en aquel entonces se creaba una especie de expectativa que cuando llegaban las películas que tardaban... México, sí, tardaban un año, ¿no?
Había excepciones, pero... Y de repente un día me hablan por teléfono y me invitan a hacer las entrevistas. Y entonces, inolvidable, la verdad, la primera vez que vi Pulp Fiction. ¿No? Sí, entiendo perfecto. Te marca y para nuestra generación fue muy importante. Digo, yo la vi muy chavito en el Plaza Condesa y fue la primera que vi de Tarantino. No sabía quién era él. Me acuerdo que una maestra de la escuela de la prepa me mandó a verla y me dijo, ganó Cannes. Yo no sabía ni lo que era Cannes. Ganó la Palma de Oro. Uy, si se hubieran imaginado, ¿no? Lo que iba a suceder. Y somos amigos todavía, esa maestra y yo, y nos reímos. Oye, Michelle, viéndola a destiempo, ¿crees que tuviste una infancia feliz? Tuve una infancia completamente feliz hasta los 11 años, 11 o 12 años. ¿Qué pasó ahí sin entrar a detalles? Sí, sin entrar en muchos detalles. Podríamos hablar de eso un par de horas y ahorrarme el psicólogo. Descubrí o me enteré a partir de la muerte de un familiar, pues eso, que la muerte existe y cómo transforma todo. Una muerte obviamente trágica, no de alguien mayor. Y eso no me echó a perder la vida. Pero sí fue un impacto. Me cambió la perspectiva sobre todas las cosas. Y además creo que eso, después de Lucía, tiene que ver con eso. O sea, creo que eso que se rompió, que cambió en mí a los 11 años, fue determinante y me ha marcado hasta ahora. ¿Por qué no intentaste entrar al CUEC o al CCC? Era casi imposible. O sea, creo, no estoy seguro, pero creo que te pedían de preferencia haber estudiado una carrera antes. Entonces entraba gente más grande, no es como ahora. Y aceptaban muy pocos alumnos. Y creo que el proceso era casi humillante, ¿no? Que te acababan ahí si llegabas a esa ronda. Y siempre he sido muy práctico. No me gusta ir a pelearme con la pared o ir a buscar batallo muchísimo, si no sería director de cine. Pero me gusta pelear cuando siento que puedo ganar la batalla. Y ahí parecía casi imposible, aunado a la presión de mi padre, que me dijo, si quieres estudiar, hacer cine, él lo veía como algo imposible, pero me dijo, adelante, inténtalo. No, yo no voy a ser responsable de frustrarte los intentos de O sea, nada. sí tienes mi bendición, pero te vas a dar con la pared, ¿no? Él me dijo muy claro, es muy difícil que te vaya bien esto, pero te apoyo y pago la carrera que quieras y demás. Si te empiezas a ser mayor y no logras ganarte la vida, porque a él lo que le importaba mucho era pues de qué iba a vivir, ¿no? Claro. Y cuando le pregunté más o menos a qué se refería con mayor, a los 25 años... Uy, ya bien grande, ¿no? A los 25. Ajá. En la cuestión árabe, muy libanesa, sí, ya me ya dejó estás claro. predestinado. Y gracias a esa presión fui autosuficiente económicamente desde los 21 años, 22. Oye, pero qué presión, ¿no, Michelle? O sea, pero se la cada vez que agradezco. cumples años te quedan menos para, ¿no? Oye, ¿qué hubieras hecho si no te hubiera ido bien en cine? ¿Habías pensado como en un plan B? El plan B que era parte de la plática con mi padre era dirigir comerciales, hacer publicidad. O sea, él decía, lo del cine parece hobby, no le veo futuro, pero pues puedes hacer comerciales. Y yo por lo menos pensaba, pues hay contacto, hay cámaras y tal. En esa época salió Amores Perros y escuchabas que Iñárritu se formó haciendo comerciales y otros directores también. Entonces, no parecía tan descabellado. Hice mucha publicidad, así es como empecé a ser autosuficiente. Digo, desde videitos corporativos hasta comerciales. Pero nunca lo disfruté, nunca me gustó y tampoco disfruté en absoluto la carrera de comunicación. La padecí muchísimo porque todo lo que no tenía que ver con fotografía, teatro, literatura... Te daba una flojera tremenda. Y no me titulé. La presión de mi padre me obligó a filmar cortometrajes de manera compulsiva, uno tras otro, y la mayoría quedaron terribles, no se podían ni pegar, y algunos funcionaron, y esa fue mi escuela. Fui autodidacta. Todo gracias a que a los 19 años le dije a mi padre, estoy odiando la carrera. Hay un curso en Nueva York, un workshop de estos, de hágase director en 6 semanas, que
pues no tiene mucha calidad, pero la ventaja es que el primer día que llegas te dan una cámara de cine. Y empiezas a... Material reversible. Lo filmabas en la mañana y en la tarde lo veías proyectado. Y para mí eso a los 19 años fue... la sensación. Entonces ya en la Ibero pues sabía usar las cámaras, engarzar el material. Yo personalmente llevaba el material después a Temex Color, que ya no existe el laboratorio, y pues así lo fui haciendo. Eran los cursos del New York Film Academy, ¿no? Exacto. ¿Quiénes fueron tus directores indispensables en este periodo, en el periodo formativo? Estoy hablando de directores de todo tipo, de cualquier parte del mundo, de todas generaciones. ¿Quiénes crees, Michel, que fueron indispensables en este principio de carrera? De cualquier época. De cualquier etcétera. época. Yo ¿sí? creo que el más importante es Luis Buñuel, porque me impresionaba mucho que... Me encantan las películas del cine de oro mexicano, muchas de ellas, de Pedro Infante y demás. Las pasaban en la tele y todos las disfrutábamos. Pero había una diferencia enorme cuando veías Nazarín, y pensar que él hacía Los Olvidados o Nazarín con los mismos técnicos en la misma época, con los mismos actores, eso ya me dejaba una lección fuerte. Tarantino, que además pues dio vueltas después la vida y terminé trabajando con Tim Roth. Perros de Reserva es mi película favorita de Tarantino y me marcó. Tal vez el más importante, hablando ya de qué trataba de emular desde que hacía cortometrajes, Lars von Trier. Porque cuando yo, pues en el 95, ¿no? Dogma 95, cuando yo estaba muy chavito, pues este cuate estaba revolucionando el cine de muchas maneras. Y el que más disfruté y las 50 películas que, tal vez no las 50, pero por lo menos 35 de las 50 películas de la filmografía de Woody Allen, sí, las he visto 10 veces cada una. ¿No lo tienes cancelado a Woody Allen? Creo que la cultura de esa cancelación es una gran estupidez. Amigos, él es Michel Franco. Esto es el TAP, Taller de Actores Profesionales. Continuamos. Estamos de vuelta con Michel Franco. Esto es el Taller de Actores Profesionales. Michel, antes de este cortometraje titulado Entre Dos, hiciste Huérfanos, Ruido y Olvido, Azul y Sombras, El Soldado cuando sea grande y Así nos gusta vivir. ¿Qué valor le das a que un joven produzca y dirija un cortometraje? Lo veía como lo natural. Si no hacía todo, no iba a suceder y no iba a tener ningún cortometraje. Entonces, sin querer aprendí todos los departamentos. Al principio los fotografiaba también. Los primeros 4 cortos yo hice la foto. Después, cuando sea grande, lo fotografió Chuy Chávez. Siempre digo que soy autodidacta, pero le tengo que hacer justicia a Chuy Chávez, que es un gran fotógrafo. De los mejores, ¿no? De los mejores de México y en el mundo. Él fotografió Daniel y Ana, mi ópera prima, y algunos de esos cortometrajes. Entonces, y Alexis Abe, que no había hecho ninguna película. Fernando Emke me lo presentó y fue el fotógrafo de Entre Dos. Fabián Corres y Lumi Cavazos actuaron. Y ese es el primer corto que siento que ahí empezó realmente mi filmografía, o encontré mi voz. Y además es la primera vez que me atreví a mandar un corto fuera de México a un festival. Los otros habían pasado en las jornadas de cortometraje de Daniela Michel. Sí, exactamente. Oye, no solamente lo mandaste al Festival de Huesca, donde lo eligen para estar en la competencia, sino que ganaste el festival. Y no lo podía creer, de veras, o sea, no lo podía creer, no solo de emoción, pensaba que habían cometido algún error o que me iban a pedir el premio de regreso. Además daban 6,000 euros. Que era una mega lana, ¿no? Sí, no, con eso podía filmar 4 cortos. Y además me invitaron el viaje, entonces pues la experiencia de ir a España, a Huesca, a presentar el corto.
Ahí gané mucha... Es el premio más importante que he ganado en mi carrera, más que los de Cannes o el de Venecia, es ese de Huesca, porque ahí pensé, si alguien confió tanto en mí, ya tengo que asumir que puedo hacer un largometraje. Entiendo que tu ópera prima en un principio estaba destinada a ser una comedia ambientada en la década de los 70. Cuenta la leyenda urbana que incluso hiciste 30 revisiones del guión. De repente se convierte en otra película totalmente distinta llamada Daniel y Ana. ¿Cómo sucedió esto? Entre dos ganó en Huesca y en Dresden y es mi corto, pues como decíamos, ¿no? Donde encuentro mi voz. Pero después pensé que para hacer una ópera prima tenía que ser rentable y hacer lo más comercial posible, que esa era mi obligación. Y entonces escribí una comedia muy ambiciosa que sucedía... había 4 historias y me encantaba Wes Anderson y Boogie Nights, no sé si... Creo que también Boogie Nights ya había salido, por supuesto. Y Woody Allen. Y pensaba, si haces una película, tiene que meter todo el público que sea posible. Lo curioso es que haciendo ese esfuerzo nunca la logré levantar. Lo reescribí 40 veces. Batallé 5 años para que alguien lo produjera. Además, ahí pensaba que yo no iba a ser el productor. Y un día me cansé y obviamente los chistes del guión ya no me causaban gracia. Y dije, a la fregada, voy a volver a lo básico. ¿Qué funcionó en mi último corto hace 5 años? Si vas bien, pues una historia que tiene que ver con tu sensibilidad. ¿Qué importa quién lo ve? O sea, asume que es tu voz. Y entonces escribí Daniel y Ana basado en una historia que escuché en una anécdota real y pensé, la voy a producir yo, aunque sea un rodaje de 2 semanas y ya está. Mi amigo Daniel Birman leyó el guión, su abuelo Alfredo Ripstein, que llevaba la compañía Alameda, había muerto un par de años atrás. Él necesitaba producir algo, se combinó todo bien, hicimos Daniel y Ana y me llevé la sorpresa de que entró a la quincena. Entonces, la lección ahí fue, exacto, haz lo que tienes que hacer. Vamos con Daniel y Ana. Es una situación muy escabrosa, porque finalmente son 2 hermanos que son secuestrados, ¿no? Y los forzan a tener relación íntima. ¿Esto sucedió realmente? Esto sucedió. Me lo platicó la psicóloga que atendió el caso real y que nos conocemos bien y sabía que iba a ser catártico de algún modo para los protagonistas reales de la historia. Después de Lucía. Esta película, junto con Nuevo Orden, son mis títulos favoritos de tu filmografía. Me parece un trabajo fascinante y aprovecho que estás frente a mí para decírtelo. Gracias. Mucha gente piensa lo mismo que yo. Nace a partir de la anécdota del bullying, supongo. No. ¿Fuiste víctima de bullying? No, no es... Primero, el término bullying casi no existía, ¿no? En esa época, en el 2010 que escribí la película. Segundo, la primera escena que tiene que ver con bullying, acoso escolar, es en el minuto 45 de la película, más o menos. Si yo hubiera dicho voy a hacer una película de bullying, pues casi que hubiera empezado ahí. ¿De qué va tu película entonces? Del duelo. Lo que platicaba hace rato sobre... el personaje tiene que ver conmigo. Primero lo escribí para un hombre, no para mujer. Lo adapté porque quise que Tessa actuara y todos sus amigos. Pero tiene que ver con cómo se descompone una familia a partir del luto. Para mí el bullying era qué sacrificios puede hacer una persona de esa edad creyendo que a partir del sacrificio va a levantar a su padre, no que va a complicar más todo. Y a partir de los problemas de comunicación que me fascinan, esa dinámica familiar que rara vez funciona, pues ahí fue lo del bullying, una especie de mártir. Bueno, no solamente después de Lucía estuvo en Una cierta mirada, sino que también gana el premio principal el señor Michel Franco. Fue fácil hacer Chronic. Bueno, ya habías hecho un vínculo ahí con Tim Roth, que fue una... No sé si casualidad, no sé si llamarle a eso. ¿Estás de acuerdo? Porque pudo haber sido
otro actor o otra actriz que ha sucedido, Isabel Huppert, por ejemplo, Sí. ¿no? Entonces, es tu trabajo. Y un poco de suerte, digamos, ¿no? Se acomodó todo de maravilla, porque si me hubiera ganado el premio y un director me lo hubiera dado, pues no, ese actor no me hubiera dicho trabajemos juntos. La única película que dirigió Tim Roth, La Zona de Guerra, Que a mí me gusta. Yo A la vi mí en me San encanta. Yo la vi en San Sebastián. yo la vi en los cines en Casa de Arte en Mazarik, ¿te acuerdas de esas sí, salas claro, de cine? sí. Y también me marcó esa película. Yo no sabía que él era el director, pero me marcó mucho. Cuando ves La Zona de Guerra y mi cine, hay mucha compatibilidad. Nos estábamos tomando unos whiskies después de la ceremonia. Yo no lo podía creer que estaba ahí con Tim Roth. Me preguntó cuál era mi siguiente película y le dije, ya ¿Ya Carmen tenías Beat- la anécdota de Chronic pensado? Es la anécdota de Chronic. Le conté que mi abuela estuvo en cama en 2010 durante 6 meses tras sufrir una embolia. Y los últimos 6 meses de vida la cuidó, la atendió una enfermera que se llama Beatriz, que es una persona maravillosa, pero que con muchas peculiaridades. Me empezó a llamar mucho la atención quién se dedica a esto y cómo es el resto de su vida. Y a partir de esas pláticas y de observar a Beatriz, escribí el guión para Carmen Beato. Carmen iba a ser la actriz principal. Y pues todavía se la debo porque después cuando le conté la historia a Tim, me dice, cámbialo a hombre y yo lo hago. Mi primera respuesta fue, no, es para una mujer. Sí. Y como ya le había contado que para Tessa reescribí, Tim me dijo, Vuélvelo a chingada, hacer. Exacto. lo haces para esta chavita y para mí no. Y ahí como que recapacité. Y una vez que Tim estuvo en el proyecto y que leyó el primer tratamiento del guión y le encantó, fue relativamente fácil levantar el dinero. Y el salto fue tremendo de hacer películas muy chicas en México, chicas en términos económicos, ¿no? Porque después de Lucía tuvo 1 millón de espectadores, o sea, no es una película chica. Pero después de una producción muy casera, pasé a filmar en Los Ángeles, pues en muy buenas condiciones, con Gabriel Ripstein como productor, que fue clave. Y además en esa época Gabriel y yo hicimos también 600 millas, su ópera prima, como director. Acaba Tim Roth también como actor principal de su película porque había otro actor que despedimos. Y entonces, pues ahí se mezcla todo de manera muy positiva. La anécdota de Las hijas de Abril es muy particular porque me voy a atrever a decir algo, Michelle. Esta película en algún momento la pensaste para ser protagonizada por Isabel Huppert y rodarla en Francia. Correcto. Pero en un acto de astucia de tu parte y de mucho olfato, dijiste, no, esto lo quiero hacer en México. Isabel Huppert, que es de mis actrices favoritas, ¿no? Es en la historia del cine de lo más importante. Tras ver Chronic y después de Lucía, lo ha hecho con otros directores como Brillante Mendoza. Escribe una película Se para les mí. acerca y... ¿no? Y le conté, me quemé la cabeza para inventar la historia de Las hijas de Abril. Se la platiqué, le gustó. Escribí el guión y lo escribí demasiado para ella. Y ese es un error. Oye, qué buen ojo de hablarle a Emma Suárez. En lo personal, yo creo que también te lo dije en ese momento, es una actriz tan importante en mi formación, porque yo crecí viendo el cine de los 90, ¿sabes? A mí todo el cine de Medem, por ejemplo, fue para mí muy importante. Yo recuerdo la primera vez que entrevisté a Emma Suárez, que fue en un festival de San Sebastián, pues yo tenía cara de fan, porque finalmente pues la había visto crecer a través de su cine, que creo que ahora están revisitando todas las películas que hizo con Carmelo Gómez, por ejemplo. Cuando me dicen que tú le hablas para Las hijas de Abril, dije, hijo, esto es Michelle, neta, es puro estilo de Michelle, ¿no? Qué buen ojo, ¿no? Era difícil además que al principio en la película los espectadores tienen que simpatizar con ella. Tienes que decir, parece una mujer muy dulce y una buena madre, ¿cuál es el problema? Y logró hacer ese arco muy bien, confió mucho en mí y puse a Emma Suárez, a Joana y a Ana Valeria en la casa donde filmamos a vivir unos 10 días antes de empezar el rodaje.
y no había nadie de producción, yo no iba, estaban solas. Y así, cuando empezamos a filmar, a veces improvisaban un diálogo o cambiaban cualquier cosa, y cuando corte les preguntaba, oye, ¿y eso de dónde salió? Ah, es que ahora nosotros te vamos a explicar la película a ti. Se la habían apropiado ya sus personajes. Pero qué excelente, sí, claro. fue una buena idea. Amigos, vamos a continuar platicando con el señor Michel Franco. Esto es el Taller de Actores Profesionales. Continuamos. Amigos, estamos de regreso en el Taller de Actores Profesionales. Nuestro invitado es Michel Franco. Aquí vamos a aclarar las dudas, amigos, de una vez por todas. ¿De qué va Nuevo Orden desde la perspectiva del señor Michel Franco? Es sobre el día en que un país revienta. Desde niño me he preguntado, no solo en México, en cualquier lugar, pero en México es muy marcada la situación de contrastes. Evidentemente yo he vivido una vida privilegiada y siempre he sentido, no culpa, pero mucho dolor de pues ver que la gran mayoría de la gente no tiene lo mínimo, lo básico cubierto, y cuando eres niño lo preguntas, tristemente la gente va creciendo y lo acepta como pues así es la vida, así es el país. Hay muchos discursos sobre cómo eso debe cambiar, pero nunca he visto voluntad real. Sería muy fácil cambiarlo si la clase privilegiada estuviera dispuesta a hacerlo, pero la pandemia nos ha dejado en claro que la gente dice yo defiendo lo mío y punto. La empecé a escribir en 2014 y tenía que ver platicando con Tim Roth, hablábamos del regreso de la extrema derecha en Europa y de lo complicado que parecía el futuro para los migrantes. Soy judío, entonces la persecución que hace 80 años, bueno, no hace 80 años, milenaria hacia los judíos, pero lo que terminó en campos de exterminio siempre me llamó mucho la atención. O sea, sé que la humanidad puede llegar a lo peor y la gente es muy ingenua y cree que o hemos aprendido de la historia o hay gente que niega que eso existió. Entonces, para volver a la pregunta, el Nuevo Orden es sobre el día que todo revienta. Es distópica, es una ficción, no hay que tomarla como documental. Y obviamente sabía que no iba a ser una película en Europa, entonces pues lo adapté a mi país, a la tremenda desigualdad social que hay y a esa falta de empatía que reina en nuestra sociedad. ¿Te arrepientes de alguna estrategia de mercadotecnia de esa película? Creo que la película iba a generar polémica fuera como fuera. ¿Pero sí lo sabías eso? No tenía la menor idea. Que fuiste trending topic como 2 semanas. Sí, ¿no? sí, como no tengo redes sociales, Sí. no me enteré A ti ni bien. te afectaba porque no eres un tipo nada digital. Bueno, ¿verdad? empezaron a hablar de la polémica que generó el tráiler. Me empecé a asomar un poco. Ahí me enteré de esto de Whitezican, que yo no entendía lo que era y por eso dije lo que dije, que eso sí, pues creo que me lo pude haber ahorrado. Pero, y me refiero a que yo nunca he querido generar más polémica porque eso no... Me interesa la polémica a partir de ver una película mía, pero no el puro aire. Exacto. Una película empieza desde mi punto de vista cuando termina la película, Michel. ¿Sabes? Sí. Que es con lo que te quedas y con lo que discutes. Que está excelente no estar de acuerdo con los demás Sí. y tener tu postura. En base a eso, o sea, podemos llegar a conclusiones, pero lo que sí yo no estuve de acuerdo y todo el tiempo lo defendí es que la película se tenía que ver. Y ahora hay una tendencia de, llámale como quieras, las nuevas generaciones, los Wookiees, etc., que es el de, ¿por qué voy a ver una película de tal director si ya sé cómo va a ser? Cuando nadie te conoce, bueno, ni tus padres, yo creo, tan bien como para adivinar de qué va a tratar tu siguiente trabajo. Completamente de acuerdo. Pero ¿cómo lo evitabas? Tienes que sacar trailers que avanzan un poco lo que se ve. Desgraciadamente, porque yo nunca veo un tráiler de nada. Yo me meto a ver la película y ya, con los ojos cerrados. Sí, pero ahí sí hay que estar consciente de que mucha gente ve un tráiler, ¿sabes? Era inevitable. Además, sabía que iba a tocar fibras sensibles la película. Eso sí, no voy a fingir... Que no sabías que iba a suceder. No sabía que a tal grado, sobre todo lo que acabas de decir, no sabía que iba a ser antes de ver la película. Eso es lo que no sabía.
Sabía que después de ver la película mucha gente la iba a atacar, la iba a discutir. Eso me atrae y lo agradezco. Incluidas las mentadas de madre, las agradezco porque ese interés hacia mi obra. Eso está muy bien. Exacto. Eso está perfecto. Y sé que te place, pues Sí. te place en un plan como creativo. Por supuesto, es muy estimulante. Pero no sobre la gente que no vio la película, que nada más habla del tráiler o que lo han politizado porque creen que se hizo con un propósito, que pues, por supuesto que no haces una película durante 7 años de proceso para nada, de ningún fin diferente a hacer cine y ya. Exacto. Entonces, bueno, pero te expones cuando haces cine, cuando tomas el micrófono, pues corres un riesgo y es mejor esto que una película que no existe. Y esa es la situación de la gran mayoría de mis colegas. No existen las películas. Podríamos pensar que después de tantos reconocimientos en tantos festivales, de éxitos de tus películas, se es fácil levantar una película de cero. No, ese es el mito, El más mito grande. más grande, ¿no? Una vez cuando platicaba con Pablo Trapero, porque vio después de Lucía, fue jurado en Londres, que ganó una mención a la película, le dije, esta ha sido muy importante para mí porque ya sabes que la segunda y tercera película son las más difíciles. Y se rió amargo y me dijo, no, ya vas a ver la más difícil es la octava, la novena. Y sí, o sea, es más difícil tanto en lo creativo de pronto como en levantarla. ¿Sabes cuál es el problema? Si ahora quisiera filmar otra película como Nuevo Orden, sería muy fácil. O si después de hacer... Porque ya después hay de un Lucía. precedente, supongo. Entonces, la gente quiere que hagas la misma película. O sea, Exacto. te doy dinero si haces otra de acoso escolar. En esa época me insistían. Bueno, eso no lo inventamos nosotros, lo inventó el sistema en Hollywood, creo, que si funcionabas en algo quería que se repitiera Y la como misma director historia. lo que quieres es moverte. Y además, otro problema que con Nuevo Orden, por ejemplo, fue tremendo es una película que costaba trabajo explicar, hacer el pitch. O sea, las mejores películas, no digo que Nuevo Orden es de las mejores, pero el cine no necesariamente se tiene que poder resumir en un párrafo. Si fuera tan fácil, no hagas la película. Tiene que ser mucho más complejo que eso. Entonces, cuando la gente leía después de Lucía y llegaban al final, me decían, oye, el guión es muy violento, pero además ese final lo vas a cambiar, ¿verdad? Y para mí era la confirmación de eso, es justo lo que hay que filmar. ¿Qué tienes identificado? ¿Qué es lo que más valoras de un actor o de una actriz en el set? Bueno, hay muchísimas cosas, Pero la cámara lo tiene que querer y eso no quiere decir que sea guapo o guapa. que Quiere sea fotogénico en el mundo sentido interior, estético. ¿no? No, tiene que haber un mundo interior y después el actor tiene que confiar en que la cámara va a encontrar eso. Se tiene que poner en mis manos. Tiene que entender el tono, el mundo en el que lo estoy insertando. Y tiene que haber química, también esa es la otra. Puede haber actores maravillosos que si no hacen química con el director, pues no llega a nada. ¿Qué sucede cuando no hay química con el director? ¿Y qué te ha sucedido? Seguramente. Me pasó en la ópera prima y la solución radical que tomé fue que todos esos actores están fuera de cuadro. O sea, la película ya con Chuy Chávez estaba acordada que iban a hacer planos fijos. Pero ahí tomé la decisión de que solo se ven Daniel y Ana. Y los demás están fuera de cuadro. Michelle, ¿cuál ha sido tu proceso para encontrar un equilibrio entre la forma y el fondo de tus películas? Cuando filmé Chronic, fue mi primera película con Yves Cape, que es un fotógrafo europeo pues que ha hecho cosas, ha trabajado con mis directores favoritos como Claire Denis, Bruno Dumont, Leos Carax, y dije, vamos a aprovecharlo, no puedo dejar la cámara fija y ya. Y el primer problema fue que él venía emocionado de trabajar conmigo y le gustaba la idea de cómo mi lenguaje cinematográfico pues era justo la cámara fija. Pero ese no es el mayor problema, porque pues yo soy el director y dije, no, vamos a explorar. El problema es que por la necesidad de estar moviendo la cámara y buscar otras cosas, estaba echando a perder el material. Tim Roth se reía todo el tiempo y me decía, yo sé que vas a acabar haciendo lo que después de Lucía.
no me había dado cuenta de que el guión lo escribía así. Entonces, así tenía que ser. No hay que imponer nunca la forma al fondo. Exacto. Nunca. No, eso no funciona. Con 41 años, mi estimado Michel, eres un personaje que se ha enfrentado precisamente por el lugar que ocupa en el mundo del arte en nuestro país a muchos reconocimientos a muy temprana edad. Ganar Cannes es un evento, ¿no? Para quien sea, y quien me diga lo contrario lo debatimos. Pero también hay mucho rechazo hasta la fecha. Sí. Y que curiosamente, con nuestra condición humana, son los renglones en los que nosotros nos fijamos y los que pueden en nuestra conducta o en nuestra cabeza. ¿Qué te puedo decir? He ganado 3 premios en la selección oficial de Cannes, en la competencia principal o en Certain Regard, y después cuando fui a Venecia por primera vez Premio también al jurado. gané. Y nunca me han nominado un Ariel y claro que eso me duele. ¿Qué es más importante? Pues tienen valores diferentes. Exacto. Y lo único que digo es, eso va a cambiar algún día. Estoy seguro de que eso va a cambiar algún día. Ahora, no me duele. Mucha gente estaba preocupada ahora con la polémica de Nuevo Orden. Me hablaban a preguntar, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Yo, sí, ¿de qué? Pues por la polémica, ¿no? Yo, si vengo de ganar esos premios en Venecia y tengo los mejores distribuidores en Estados Unidos, en Francia, en todos los países, y toda la crítica la aclama, ¿qué voy a perder el sueño porque unas personas que no la vieron en Twitter son ofensivas? O con más respeto digo, a los que la vieron y no les gusta no pasa nada. Pero sobre todo lo que no me afecta es que me digan, es que eres clasista y racista. Pues como no soy, no me duele. Te duelen los ataques cuando te pega Pero la película justo es lo contrario. Y sé que el tiempo pone todo en su lugar y con poquito tiempo esto va a quedar más que claro. Entonces lo tomo todo eso con calma. El tiempo pone todo en su lugar, Michel. Sí, y por eso no tengo redes sociales, porque ahí no hay tiempo de nada. Las cosas es las pasiones y la imbecilidad sí. y todo así, ¿no? Emigrar a otro país a hacer cine. Pues ya hice una en Los Ángeles, Chronic. Pues esa la sentimos mexicana de alguna u otra manera, ¿sabes? Parte del Binacional. reto para mí en Chronic era hacer una película en Estados Unidos con esa maquinaria gringa y que fuera completamente mía. Y creo que se consiguió. Voy a volver a filmar en Estados Unidos sin duda, pero no porque tenga la ambición de Hollywood y eso. Como regla yo tengo que ser el productor principal y entre más contenidas las películas mejor. La única razón para hacerlo es trabajar con actores con los que tengo muchas ganas de filmar. Amigos, él es el señor Michel Franco. Esto es el Taller de Actores Profesionales. Regresamos. Amigos, estamos de regreso en el TAP, Taller de Actores Profesionales. Nuestro invitado es Michel Franco. Michel, dice Stanley Kubrick, un filme nunca es bueno a menos que la cámara esté en el ojo de la cabeza de un poeta. La pregunta es esta. ¿Tú consideras que el cine es poesía? Ojalá que sí, idealmente. Esa cita me hubiera hecho pensar más en Pasolini que en Kubrick. Pero y Bresson dice, no corras tras la poesía, deja que solita salga, tiene que ser algo natural. Entonces, cuando hablamos de poesía, pues no es la cuestión cursi de la poesía mal entendida, es todo lo contrario, es el rigor. Bresson también habla mucho de que es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Entonces, en ese sentido, claro que hay poesía en el cine. ¿Qué importancia tiene la experiencia de vida en el oficio del director? Toda. Creo que es Herzog el que a sus estudiantes de cine o en una escuela, creo que es él, pero bueno,
que los manda a caminar. Dice, vete a caminar un año a conocer el mundo y a vivir cosas y demás. Creo que es todo. Todas las herramientas que tienes como director. Lo técnico, que no es lo más importante, se aprende en la escuela. Pero hacer un director, lo traes o no lo traes, y lo cultivas viviendo. ¿El ser director de cine conlleva un compromiso social desde tu punto de vista? Compromiso, sin duda. Pero qué bueno que dijiste compromiso y no responsabilidad, porque entonces el compromiso está Son con cosas distintas. Sí, Exacto. claro. Y el compromiso está siempre con el espectador. El cine, desde chavito entendí que es un diálogo, y lo que me atrajo de la profesión es decir, mis ideas las van a ver y discutir miles o millones de personas, pues es un privilegio y ahí hay un compromiso totalmente. Hay que llevarlo con mucha libertad y desarrollar una relación pues lo más rica con el espectador posible. Por eso me interesa hacer muchas películas. Hay directores que hacen una cada 5 años. Yo harías una cada año, sin ninguna duda. Si financiarlas no fuera difícil, haría una por año. Oye, ¿has considerado decir, este asunto no lo puedo tratar ahora porque creo que no tengo el bagaje o los instrumentos para contar esta historia en este momento de mi vida? Voy a esperar que pasen algunos años. Con la única película que me ha pasado es con Nuevo Orden, pero más que por bagaje tuvo que ver con el tamaño de producción, con que me la imaginaba y no entendía cómo iba a resolver algo de ese tamaño, y pensaba que tal vez con otros éxitos iba a poder conseguir mucho dinero. No pude conseguir mucho dinero, pero desarrollé herramientas para llevarla a cabo. Hay una historia muy personal de la que no podemos hablar ahora. Hay una que estoy esperando el momento de hacerla y creo que se está acercando. Y cuando haga esa película va a ser con total libertad, sin importarme quién la vea o no. Hay una película que tengo que hacer así. ¿Qué valor le das a la crítica de cine? Muchísimo. Es la buena crítica. O sea, por buena me refiero a que la crítica de cine de buen nivel es literatura. Tiene un valor por sí misma. No la valoro, me prefiero cuando mis películas gustan que lo contrario, pero cuando leo una crítica, cosa que no hago seguido, pero cuando leo una crítica y es negativa y está bien argumentada, me interesa más que una que solo aplaude lo que hice, aunque eso, insisto, es mejor. Es muy importante la crítica. Ahora, no podemos los directores pasar la vida leyendo lo que opinan de nuestro trabajo. Te voy a decir, idealmente, en este ritmo de hacer una película por año, si lo lograra, también es muy interesante que la siguiente película la filmas antes de que salga la anterior. Entonces no es una respuesta, no es una reacción. Claro. Es lo que te iba a preguntar con respecto a todo esto que sucedió con Nuevo Orden en redes sociales, ¿no? Que se convirtió en un título viral, ¿no? Que la gente comentaba viéndola, sin verla. Ahora, por ejemplo, que está en plataforma, me llama mucho la atención que hay una resurrección. Sin lugar a dudas, es una película muy polémica. Eso no te orilló tampoco, Michelle, a abrir cuentas en redes sociales. O sea, que tú tengas tu cuenta de Twitter oficial, tu página oficial en Facebook. Me insistían muchísimo, por favor, abre una cuenta para promover esta película. Y yo pensé y contestaba, mi paz mental no vale 100,000 espectadores más o 300,000. Mi trabajo no es vender, mi trabajo es hacer. Y no me interesa la popularidad tampoco. ¿Crees que los procesos a los que te introduces como director te convierten en una mejor persona o no? No iría tan lejos como decir mejor persona, pero como trabajo a partir de mis miedos, obsesiones, preocupaciones, no es que cuando acabo una película que lidiaba con eso ya lo resolví, pero lo manoseé al menos y de algún modo encuentro alguna paz o reflexión personal cuando acabo el proceso de una película. ¿Cuál de todos los procesos crees el que más te ha transformado como persona, Michelle?
De los procesos de hacer una película. ¿Cuál de todas tus películas? De las películas. Pues cada una por sus propias razones, pero las dos más importantes son A los ojos y Después de Lucía, que son las dos en las que asumí todos los roles y me di cuenta de que todo es posible y no está condicionado al presupuesto. Ahí maté ese mito del cine se hace con dinero. El cine se hace, también necesitas dinero, pero hay cosas mucho más importantes. A esa va mi siguiente pregunta. Decimos que en México vivimos en el país de la ópera prima o de las primeras y segundas películas. ¿Por qué tu continuidad en este medio? ¿Por qué Michel Franco lleva este número de películas y por qué constantemente vemos una producción con tu firma? Bueno, por muchísimas razones. La principal es que disfruto mucho mi trabajo. Me costó 3 o 4 películas aprender a disfrutarlo. En las primeras lo padecía, lo sufría más y poco a poco lo he ido aprendiendo a disfrutar, aunque sigue siendo difícil o es más difícil que al principio. Esa es la razón personal. Una muy práctica es que vivo de hacer esto. A veces puedo cobrar y otras muchas no, pero vivo de esto. ¿Ya no haces publicidad, por ejemplo? No, aunque lo volvería a hacer eventualmente, pero cuando gané el premio por Después de Lucía, me acuerdo perfecto el momento, el premio real, más allá de lo de Cannes, tiene que ser dejar de hacer comerciales 2 años y ver cómo afecta eso el proceso creativo del cine. Pero eso no quiere decir que no puedas regresar. No, eso ya tiene casi 10 años y no he hecho comerciales desde entonces, pero lo volveré a hacer. Y otro motivo muy importante por el que siempre quise hacer muchas películas es, si supongamos que Woody Allen hubiera hecho solo, escoge 3 de sus muy importantes, Hannah y sus hermanas, Annie Hall y Broadway Danny Rose. Si solo hubiera hecho esas 3 películas, nadie sabría quién es Woody Allen. Sería, había un director en los 70 que fue importante. Lo mismo Bergman, lo mismo... Creo que el único que no entra en esa categoría, que con 5 o 6 películas hizo la obra de las más importantes del cine, es Tarkovsky. Pero sí, creo porque ni Kubrick, por ejemplo, o sea, finalmente eran ejercicios constantes en cosas distintas. Mucha gente cree que Kubrick solo hizo 8 porque son las famosas, pero no, hizo 20 películas. De todo tipo. Sí. Entonces creo mucho en el cuerpo de trabajo y me parece, además, sí voy cambiando mientras hago películas porque el tema además, y creo que la respuesta más importante a tu pregunta que ya se alargó mucho es, el cine es mi modo de vida, es interesante o patético, no sé, pero todas mis amistades, casi todas las pláticas, todo gira alrededor del cine. Trabajo las 24 horas, y me atrevo a decir 24 horas porque a veces cuando me paro al baño a las 4 de la mañana, sin querer se activa, ya sé cómo resolver una escena y entonces no puedo volver a dormir. Es una obsesión de tiempo completo. Entonces no tengo otra alternativa que hacer películas. Y además hay otra cosa más. Si mi siguiente película no va bien, la paso mal, soy insoportable para la gente a mi alrededor, todo es un problema. Si la siguiente película, la que estoy haciendo, va bien, me aguanto cualquier problema y le veo el lado bueno a todo. Soy así de básico. Oye, ¿qué lugar ocupa el quehacer cinematográfico o debería ocupar el quehacer cinematográfico en nuestro país hoy en día? Defiendo muchísimo Nuevo Orden en ese sentido. Creo que el cine nos puede ayudar muchísimo a entendernos como sociedad. Tiene que ser un espejo en el que podemos ver lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y a partir de eso podemos sanar y entendernos mejor como individuos y como sociedad. Y creo que en un país en el que que es tan cambiante y en el que hay tantas cosas por mejorar, el cine puede jugar un papel elemental. Yo te quiero agradecer el que te hayas tomado tu tiempo antes que nada y sobre todo las ganas y la generosidad de compartir este espacio con tus conocimientos y tu experiencia. Yo quisiera cerrar con una frase de Ingmar Bergman que dice: el cine como sueño, el cine como música,
Ningún arte traspasa nuestras conciencias y va directo a nuestros sentimientos, a lo más oscuro y recóndito de nuestras almas, como el cine. Pues muy bien dicho por creo, el mejor director en la historia del cine, Bergman. Y muchas gracias a ti por la invitación. Podría platicar 2 horas más y ojalá algo de lo que dijimos le sea útil a alguien, sobre todo a alguien joven que esté viendo esto y quiere hacer cine. Aquí en el TAP te celebramos y sabes perfectamente el aprecio que se te tiene desde hace muchos años. Muchas gracias. Gracias, Michelle.